Lucía Vargas. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues lo que hablábamos hace tan solo, nada, unos minutos. Igual, hay muchas personas que nos están viendo esta noche, a esta hora, y se sienten identificadas con el tema que vamos a tratar, un tema importante y, por otro lado, yo creo que incluso preocupante, que vamos a tratar con nuestra psicóloga sexóloga, que nos llega, como saben todos ustedes, cada noche desde el Centro Vitaria, Lucía Vargas. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Has visto qué pinta tiene todo? Sí, te ha abierto el apetito, ¿eh? ¿Ah, que sí? Sí. Hombre, es que yo Me siempre digo lo nombre, mismo, tratándose de comida a esta hora de la noche, que nosotros no hemos cenado, se abre el apetito, Hombre, claro que sí. ¿Qué es la dependencia emocional, Lucía? A ver, la dependencia emocional la podemos definir como la necesidad afectiva excesiva que tiene una persona hacia otra, ¿vale? Te comentaba antes que se estima que el 50% de la población pues sí que en algún momento de la vida ha experimentado algunos de esos síntomas de dependencia emocional, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Y también se estima que el 11% de la población sí que ha sufrido pues la dependencia emocional severa. Dentro de una relación, Lucía, ¿cuál suele ser el comportamiento de la persona dependiente? Aquí hay varias cositas que comentar importantes, ¿no? Una de las principales va a ser que la persona dependiente prioriza a su pareja, pues, o sea, antepone esto al resto de cosas, ¿vale? Lo antepone a sus propias aficiones, al trabajo, incluso a veces a los propios hijos, y esto siempre ocurre, y es una de las peores cosas, a uno mismo, ¿no? Antepone a la pareja a uno mismo. Cuando hablamos de aficiones, pues, por ejemplo, llega un momento en el que dejo de un lado o voy menos al gimnasio, esas clases de pinturas que me gustan, por estar más tiempo con mi pareja. Por ejemplo, pues una madre o un padre separada, por ejemplo, separado, pues a lo mejor deja muchas veces a los niños con la abuela para poder salir, para poder estar con esa persona, o en el trabajo, porque claro, existe esa necesidad de proximidad, de cercanía, de estar todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces, claro, ocurre que en el trabajo eso es una obligación, ahí no podemos estar juntos, entonces, ¿qué herramienta tenemos para sentirnos próximos el uno del otro? Pues, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Entonces, las llamadas, los WhatsApp es algo muy, muy común. Y ¿qué ocurre? Que si yo durante el trabajo pues estoy más pendiente de hablar con la otra persona que de mi trabajo, pues de alguna manera estoy dejando de lado mi trabajo, estoy anteponiendo mi pareja al trabajo, no tengo la misma capacidad de concentración y no estoy rindiendo al 100%, ¿no? De manera que, digamos que el bienestar o el malestar psicológico que uno va a sentir va a estar condicionado al 100% prácticamente pues del grado de satisfacción de este ámbito, me refiero a la pareja, ¿vale? Otra de las cosas que ocurre es que la persona dependiente generalmente idealiza al otro, ¿vale? Lo sobreestima de alguna manera, lo pone en una dimensión, o sea, me refiero en cuanto a cualidades tipo pues el más guapo, el más carismático o la más inteligente. De alguna manera lo ponemos en una dimensión superior, lo ponemos en un puesto bastante más alto del que debería estar y por supuesto bastante más alto del resto de personas, y lo que es peor, por encima de mí. ¿Qué estoy haciendo? Pues de alguna manera se produce o se crea una relación descompensada, digamos, ¿no? De abajo a arriba, se puede decir. Y claro, si tenemos en cuenta esto, todo esto que estamos diciendo, pues evidentemente la persona dependiente pues va a aguantar determinadas situaciones de sumisión, podemos decir, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues, bueno, soportar determinadas infidelidades, el hacer aquellas cosas que la otra persona quiere que haga, el dejar de ser uno mismo o una misma para ser lo que el otro o la otra quiere, soportar determinadas descalificaciones, por ejemplo. Entonces, todo esto al final entra en este círculo. De alguna manera, la persona dependiente, claro, ¿cómo aguanta todo esto? ¿Cómo soporta todo esto? Pues un mecanismo de defensa es autoengañarse, ¿vale? De manera que la persona, pues de alguna manera procesa solamente aquella información que es coherente con esa historia de amor ideal que ella o él considera que está viviendo. El resto de cosas que ocurren que son malas, son negativas,
pues o bien no lo procesa, no las percibe, o bien minimiza las consecuencias, o simplemente pues busca excusas, y cuando las busca pues las encuentra. Y básicamente esto. Bueno, también en relación con esto, claro, tú imagínate, ¿no? Si esta persona pues se siente así dentro de la relación, pues va a tener bastante miedo a perder esa relación, al abandono o al rechazo. Claro, Lucía, a colación de lo que acabas de comentar, lo último que has dicho, vamos a entrar en terreno pantanoso, porque cuando se rompe o si se rompe esa relación, ¿cómo vive el dependiente? Para ellos es una sensación de pánico, es decir, todo el mundo, ahí está un poco la diferencia, ¿no? Todo el mundo hemos tenido ruptura en nuestra vida y bueno, pues es algo doloroso, que ya lo hemos explicado aquí alguna vez, el tema del duelo es algo doloroso que hay que sufrir y se pasa muy mal, pero la diferencia está en que se pasa mal, pero estas personas que son realmente dependientes tienen pánico a ese abandono o a esa ruptura. Es eso de como me deje, me muero. Es decir, que eso además se comenta muy común, y se ha oído muy común. En montones de ocasiones. Hay que tener en cuenta también que en este tipo de relaciones, ¿no? Pues, bueno, el malestar psicológico emocional es bastante grande de la relación, de la pareja, ¿no? Hay muchos conflictos además, pero a pesar de esto, la opción de la ruptura no la considera el dependiente como una opción válida, porque es que no puede, o sea, literalmente no se ve capaz de romper la relación, pero esto literalmente. Sé que no funciona, pero no puedo dejarlo. Entonces, en todo caso, tendría que ser la otra persona quien tomara la decisión, ¿vale? Una de las cosas que va a ocurrir cuando se rompe la relación y uno de ellos es dependiente, va a ser una cosa que se llama síndrome de abstinencia. ¿Te suena? Muchísimo, además. ¿A qué te suena? Me suena a... bueno, no lo voy a decir, se puede decir hasta hora de la noche. Síndrome de abstinencia cuando una persona está enganchada a la droga, está enganchada a cualquier tipo de enganche. Y nos lo quitan, ahí se produce el síndrome de abstinencia. Exacto. Pues esto es igual, funciona de la misma manera. Fíjate qué diferencia es entre una ruptura normal que se sufre y esto, es decir, estamos hablando de un trastorno ya, ¿vale? O sea, se sufre realmente un síndrome de abstinencia. Es un trastorno psicológico. Sí, 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 o sea, que hay que ser tratado, ¿vale? El golpe psicológico es brutal, se produce o se desarrolla al final pues trastornos tipo de ansiedad o cuadros depresivos, incluso el apego hacia la vida cada vez menor. Yo he encontrado en consulta casos extremos también, ¿vale? En un extremo ya. Durante este periodo, pues claro, se produce eso que se llama craving, que se usa, es un término que se usa para el tema de las adicciones de otro tipo. Esto es otro tipo de adicción, como estamos viendo. Es una adicción. ¿Vale? Entonces, se produce durante este periodo se caracteriza por esto también, ¿no? Por el craving, el impulso a la necesidad que tengo de consumir. En este caso, consumir no sería pues de saber de la otra persona. Tengo la necesidad de saber. ¿De qué manera? Pues a través de una llamada, a través de un WhatsApp. De esta manera, a lo mejor con cualquier excusa, a lo mejor porque queremos ser amigos, simplemente para volverte a echar la bronca, da igual. Pero de alguna manera es como que recibo mi dosis y lo que antes era tanta desesperación porque estoy sufriendo ese síndrome de abstinencia, en el momento que tengo ese contacto, lo que antes era desesperación ahora es tranquilidad. Pero claro, volvemos de nuevo al principio. Claro. Aunque se haya avanzado, Lucía, en algunos de estos matices, ¿cuáles serían las características propias de una persona dependiente o de un dependiente? Pues cuando vienen a consulta, por ejemplo, y te van hablando y tal, que muchas veces no saben que son dependientes, generalmente la persona que lo es, pues no lo sabe, primero hay que identificarlo. Pues generalmente te cuentan, o sea, tienes que echar por lo menos 2 o 3 sesiones contándote su historia amorosa. Es decir, son personas que desde adolescentes, a partir de la adolescencia hasta el presente, pues han tenido muchas relaciones. Algunas más formales, otras más serias, otras menos, pero han tenido muchas relaciones. De alguna manera viven la vida pues en torno al amor, no conciben, al amor de pareja me refiero, no conciben la vida sin el amor. De hecho, en este periodo de síndrome de abstinencia, por ejemplo, que estábamos hablando, pues estábamos diciendo que la persona se siente fatal y tiene esa conducta de proximidad de acercamiento a la otra persona, ¿no? A la persona con la que ha roto. Pero aún en esta situación ya está buscando una tercera persona que sustituya a esa primera, ¿vale?
Y en este tipo de personas dependientes, cuando el tiempo que están solos, generalmente, a lo mejor entre relación formal y otra formal, pues generalmente no sienten, o cubren ese sentimiento de vacío, pues a través de flirteos con una persona o con varias personas, que eso la verdad que ahora se nos facilita mucho con el tema de las redes sociales, del móvil, de los portales, ¿verdad? Entonces esto sería una de las cositas. Mucho miedo a la soledad, estamos diciendo, ¿vale? No les gusta estar solo, se siente incómodo. Les supera la soledad. No les gusta. De hecho, un domingo, pues ellos prefieren, inconscientemente, claro, siempre buscan alguna excusa para llamar a alguien o hacer planes, lo prefieren a estar solos. A estar solos. Todos, Lucía, hemos sentido estos rasgos alguna vez. En el amor, que es una cosita que se me ha pasado decirte y es muy importante, y aquí sí que se van a sentir identificados, es que una de las características principales es que me suelo fijar en el mismo perfil de persona, si yo soy una persona dependiente. ¿Vale? Y aquí se van a sentir identificados bastante. ¿Cómo suele ser ese perfil de persona en la que yo me fijo? ¿Vale? Que suele ser el mismo perfil de personas. Prefiero ese tipo de personas. Yo sí soy dependiente, ¿vale? Pues va a ser, pues a lo mejor una persona egocéntrica, egoísta, hostil, que tiene un distanciamiento emocional, a veces conflictivo, agresivo. Entonces, generalmente es este perfil, pero sí es verdad que existen otro tipo de perfiles. A lo mejor un dependiente emocional se fija en otro tipo de perfil de persona, que puede ser personas que tengan problemas, que sean vulnerables, que tengan cierta fragilidad, y de esa manera también se produce una relación descompensada, en el sentido de que yo cuido a la otra persona se aprovecha de mí, es decir, sería esto bastante extenso. O sea, que la persona dependiente se fija en el perfil de persona, y valga la redundancia, que no nos aporta ni nos beneficia en absolutamente nada. Hombre, después de un ejemplo, o sea, si tú vives una relación en un momento dado con ese tipo de perfil, ¿no?, con una persona que tenga ese perfil y no funciona, no deberíamos caer en la misma piedra, pero es que es lo que suele ocurrir. Pero eso es lo que digo, que incido en que se suele fijar en ese perfil, en ese tipo de personas, ¿no? Lucía, lo que yo decía anteriormente, que todos hemos sentido alguno de estos rasgos alguna vez en el amor, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser preocupante? A ver, lo decíamos antes, ¿no? El 50% de población sí que hemos sentido en algún momento alguna sintomatología, ¿no? Sí es cierto que sobre todo en el periodo de enamoramiento, que también lo hemos comentado aquí alguna vez, pues es como que el amor es lo principal para ti, ¿vale? Lo principal es el centro de tu universo, y así lo vives, necesitas estar siempre con esa persona, te apetece menos hacer otras cosas y estar con ella. Eso nos ha ocurrido en algún momento a todo el mundo que ha estado enamorado, claro. Pero la diferencia está en cuando pasa el tiempo, es decir, una vez que pasa ese proceso o ese periodo de enamoramiento, pues todo vuelve a su modo natural y habitual, ¿no?, como antes. El problema está en que si eso se alarga, ¿vale? Me refiero a la hora de que la gente lo identifique, ¿vale? Bueno, eso se alarga, continúo después de años incluso, pues siendo mi pareja el centro de mi universo, y yo, bueno, estoy en torno a él, o sea, dejo de hacer y de ser lo que era para tener él como centro. Entonces ahí empieza el problema, cuando la necesidad él me controla, como en cualquier otra adicción. ¿Y no controlas tú a la necesidad en esa ocasión? Una última cuestión y rápidamente, Lucía, ¿qué hacer si creemos que somos una persona dependiente? Pues lo comentaba también antes, en este caso sería recomendable pues, bueno, pues tener una ayuda psicológica. ¿Por qué? Pues porque básicamente el trabajo va a ir encaminado al trabajo de autoestima, que es otra de las características de este tipo de personas, baja autoestima. Eso sería por un lado. Luego también sería interesante pues que se trabajara con un psicólogo, porque hay que modificar y trabajar pues muchos patrones de conducta y muchos aspectos de la personalidad de la persona, que hace que tenga este tipo de relaciones. Pues hay que cambiar todo este patrón, entonces eso necesita un trabajo psicológico. Como el trabajo que nos ofrece y la información que nos trae cada jueves Lucía Vargas, psicóloga, sexóloga del Centro Vitaria. Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Muy bien. Pronto, dentro de 2 semanas. Sí.